Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Felipe Quintano, soy sociólogo, magíster en psicología y diplomado en estadística. Eh, Mientras comparto la pantalla, quiero primeramente agradecer a IP Chile por la oportunidad de compartir algunas reflexiones que se han desarrollado a lo largo del curso y de estadística para la gestión y con respecto a otros cursos basados en metodología y análisis de datos. ¿Ya? También agradezco al director, Gerald Manríquez, por ser quien me contactó y me ofreció la oportunidad de estar aquí hoy exponiendo y hablando ante ustedes. Y eso, a ver, voy a ver si se comparte la pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿La pueden ver? Se ve perfecto. Genial. Voy a ponerlo en formato presentación. Ya. Me imagino que va a salir muchas dudas a lo largo de la presentación y por eso me gustaría que la anotasen cada uno o lo escribiesen en el chat y al final de la presentación podemos ir conversando y debatiendo sobre distintos puntos que pueden ser del interés de los participantes. ¿Ya? ¿Pueden silenciar los micrófonos para evitar las interferencias? Arriba. Bueno, como dice la pantalla de la PPT, hoy día vamos a ver el análisis de datos y la toma de decisiones en la empresa, como parte del ciclo de conferencias de IP Chile. Entonces, primeramente, para contextualizar en qué nos encontramos, tenemos que hablar de una sociedad en constante cambio, y esto no lo podemos dejar pasar, y como dice la presentación, el cambio acelerado de las sociedades posmodernas establece nuevas formas de concebir la realidad y con ello el aumento de los riesgos. Las sociedades posmodernas se caracterizan precisamente por este cambio constante que no permite cristalizar, materializar estructuras estables, sino que están constantemente cambiando, a lo cual el constante cambio genera riesgos también. Claramente, como foto, el tema de COVID-19 es algo totalmente emergente y que no ha generado mucha incertidumbre y aumentos de riesgo en distintos aspectos. Por ejemplo, estos son datos del INE y que habla que existe hasta el momento un 8,2% de tasa de desocupación. Esto es interesante, tasa de ocupación informal, el 28,9%. Y esto muchos ya lo habrán observado en distintos cursos, que con el aumento de la incertidumbre son muchas veces las que asumen los riesgos y aquellas personas invoca a ocupaciones informales y que se pueden considerar o definir muchas veces como emprendimiento por necesidad, diría la roulette. Otro dato, y que de marzo de 2020, de esperarse en realidad, existe una disminución del 9% del índice de la actividad del comercio. Y mayor aún, un menos 38,6% de actividades de entretenimiento y recreativas. Creo que es bastante obvio y esperable que este dato fuese así, ya que la actividad de entretenimiento y recreativas, por lo general, demandan la colectividad y estamos en un contexto de distanciamiento social. Entonces, el riesgo de la sociedad postmoderna ha aumentado y no permite la toma de decisiones en un contexto donde uno se siente como a la deriva,
cómo tomo decisiones y cómo puedo proyectar el escenario de mi empresa, de mi organización, de mi negocio, cuando el medio es tan constante y va cambiando a lo largo del poco tiempo. Materializar, estructurar un escenario. A raíz de esto, un elemento que nos permite, entre comillas, disminuir el nivel de inseguridad, el nivel de incerteza, el nivel de riesgo, es el análisis de datos y el manejo de información. Porque efectivamente el análisis de datos permite establecer la toma de decisiones. Esto es sumamente importante, donde el análisis se plantea como medio y no como fin. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? De que el análisis de datos y el procesamiento de datos en distintos contextos, en organizaciones, empresas, estudiantil, se plantea como el medio para poder tomar decisiones. Entonces, los datos me permiten una proyección, una toma de decisiones con base en evidencia, la cual a su vez permite disminuir la incertidumbre. Bajo esto, y pasamos aquí a algo sumamente esencial y que sale del título de la conferencia, de qué es el dato. Vamos a analizar el dato, pero ¿qué es el dato? Bueno, el dato es cualquier vestigio humano de interés. Y con cualquier vestigio humano de interés, hablamos que la acción humana va dejando información. Ya sabrán que, por ejemplo, hay un contador en YouTube de cuántos clics uno hace en ciertos videos, cuánto uno ingresa a cierta página e ingresa a otra. Hay vestigios humanos, por ejemplo, ahora mismo esta acción es un vestigio humano, una entrevista es un vestigio humano. El registro de asistencia ¿pueden apagar el micrófono, por favor? Entonces, aquí estamos hablando a dos niveles. Y hay que hacer una distinción de los vestigios humanos que se pueden generar, como el dato primario y el dato secundario. ¿Ya? El dato primario, por general, es generado por uno mismo. ¿Ya? Uno mismo recolecta y va registrando. Y el dato secundario es una base de datos que ya encuentra listas disponibles en la web. Entonces, el tema de nuestra conferencia es, bueno, el dato como construcción. Y esto es sumamente importante, que el dato duro, el famoso dato duro que muchas veces se habla, y sobre todo se habla mucho en el ámbito empresarial, en el ámbito de negocios, el dato duro no existe. El dato duro, el dato se construye. La interpretación de qué es algo y cómo se mide ese algo, existen decisiones, pueden ser decisiones científicas, decisiones políticas, decisiones logísticas, que van a construir cómo se entiende el dato. Y esto es sumamente importante, porque al final el vestigio humano y la humanidad es subjetiva e interpretable. Por ejemplo, hablemos de algunos datos que se creen que son sumamente duros, objetivos, ¿cómo puede ser qué es ser pobre? El índice de la pobreza. Un dato duro, totalmente duro. Esta persona es pobre, esta persona es pobre. Bueno, les comento, y por eso la imagen que aparece en esta presentación es una canasta familiar. Y ahora, hablando de la canasta familiar que va a entregar el gobierno, ser pobre alguien en Chile es alguien que puede pagar, que puede
proveer al menos de 2 canastas familiares. Entonces, hay una decisión científica, política, de establecer que con 2 canastas familiares no se es pobre. Entonces, este dato duro de la pobreza, vemos que hay decisiones detrás que lo van construyendo. De igual forma, el tema de la desigualdad, ¿qué se considera como algo desigual? El dato duro de la desigualdad, el índice de Gini. Bueno, el índice de Gini también mide elementos, categorías, constructos que establecen qué se va a entender por desigualdad. Entonces, este dato duro, propiamente tal, no lo es. Incluso en elementos tan exactos que uno puede hablar de las ciencias exactas como la física, como el tiempo, sabemos que el tiempo puede variar dependiendo de donde estemos. Si estamos aquí en la Tierra, el tiempo transcurre a una velocidad, pero si estamos en el espacio, transcurre a otra velocidad, y eso ya se ha comprobado. Ya hay vestigios de personas que han viajado en el tiempo, de los astronautas, que cuando vuelven a la Tierra, sus relojes están atrasados, y aquí en la Tierra está mínimamente adelantado. Entonces, este dato duro, esta construcción, hay decisiones detrás que van determinando qué se va a considerar como dato y qué no se va a considerar como dato. Y esto es sumamente importante al momento de registrar la información en el ámbito de la empresa. Y como hemos hablado, el análisis de datos de la empresa y el dato, considerándolo como un vestigio humano, un contexto particular también genera vestigios particulares. Y esto es sumamente importante porque la empresa, por las lógicas propias de la empresa, como modelo de negocio, como modelo de inversión, reinversión, van generando información que es propia del ámbito de la empresa y de las personas que se mueven dentro de estos contextos. Entonces, un contexto particular genera vestigios particulares. Hablemos de algunas áreas, por ejemplo. Podemos hablar del área de la contabilidad, el área de gestión, la área de marketing. El área de marketing, por ejemplo, podemos observar distintos elementos asociados al comportamiento del consumidor. Cuánto se vende, cuánto no se vende, cuáles son las tomas de decisiones que hay detrás de cada individuo, sujeto, y cómo eso puede impactar en el mercado y cómo yo puedo hacer que esa persona compre lo que mi empresa quiere vender. Entonces eso también genera un dato particular asociado a niveles de satisfacción del consumidor, ventas, etc. El ámbito de la gestión, aquí hablamos también de otro contexto asociado al manejo de la información y tal vez al manejo de capital humano. En el ámbito de la contabilidad también hablamos mucho de arqueos, pesos, que puedan dejar textos que sus empresas sí, pueden apagar el micrófono, por favor. Entonces, me gustaría que dejasen en el chat qué datos se van registrando. Por ejemplo, algo tan básico como la información de personas que trabajan en la empresa, el RUT, el nombre, el apellido, la edad, las horas que trabaja, tal vez el stock de productos que pueden haber, también son tipos de datos y vestigios que se dan en la empresa. Entonces aquí, por lo general, uno distingue 2 tipos de datos, apartándolo del dato primario, dato secundario, pero también datos cualitativos y datos cuantitativos. Los datos cualitativos son estos datos más interpretativos, subjetivos, no quiere decir menos rigurosos, sin duda alguna es totalmente riguroso el análisis de datos cualitativos, pero
tiene otra finalidad, y la finalidad al menos de lo subjetivo es conocer la interpretación que las personas le dan en el cotidiano a la interacción social, por ejemplo. En el ámbito más cuantitativo, ya estamos hablando de una generalidad, de resumen de información y no tanto ya de interpretaciones. Y al parecer, estos datos, en marketing se puede dar mucho más estudios de sondeo, encuestas de satisfacción, entrevistas, grupos focales, que es mucho más cualitativo, pero en las otras áreas de gestión, contabilidad, el dato suele ser mucho más cuantitativo. Entonces, al parecer nos vamos a estar moviendo en un ámbito más cuantitativo del resumen de información, de la generalidad y comparación, que en la interpretación y subjetividad de la información. ¿Sí? Entonces, aquí pasamos al primer punto sumamente importante y que va a determinar el éxito o fracaso del análisis de datos y con eso una buena o mala toma de decisión que puede impactar sin duda en mi empresa o en mi negocio. Pónganse en el caso de que mi análisis me equivoqué, registré que todos tenían 20 años. Entonces yo voy a lanzar mi producto considerado para personas de 20 años, siendo que me equivoqué en el ingreso de datos y tal vez la población era mucho más dispersa, había una mayor desviación estándar, una mayor varianza, dispersión de los datos, y no apunté al público que yo quería apuntar. Eso sin duda puede generar una grave decisión de diseño, de publicidad, de marketing, de la fabricación del producto mismo. Entonces, algo sumamente importante y es el puntapié inicial al momento de generar datos, de ingresar datos, es la creación de la base de datos. Y no crean ustedes que la creación de base de datos es algo ajeno. Todos estamos constantemente intentando de registrar la información, los vestigios humanos que se dan en el contexto de la empresa. El tema del ingreso y egreso de mis trabajadores. ¿Cuántas horas semanales trabajaron? ¿Cuánto se vendió? ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? ¿Cuánto es el precio bruto? ¿Cuánto es el precio de venta? ¿Cuánto tengo que pagar de IVA? Todos esos datos se van registrando y lo que se necesita es la creación de una base de datos y que me permita un correcto análisis de los datos posteriormente y que decante precisamente una correcta toma de información y de decisión es el ingreso de datos que tiene que ser una base de datos eficaz y eficiente, que este es un criterio de calidad. Si yo ingreso más mis datos, sin duda alguna, mis datos van a ser mal analizados. Y el software que yo utilice puede ser el idóneo para utilizarlo, puede ser con mayor funciones, más amigable, etc. Pero, sin duda alguna, la toma de decisiones y los análisis que yo voy a realizar no van a ser eficientes. Entonces, vamos a ver distintos elementos que uno debe considerar al momento de ingresar una base de datos. Una base de datos es una matriz donde yo voy a registrar la información donde la intersección entre una fila y una columna se considera como una celda. Pensemos, por ejemplo, en el Excel. ¿Quién de nosotros no ha utilizado Excel y en un principio le intentó hacer del quite a Excel? Bueno, les comento que la hoja de Excel, la forma de organizar la información entre columnas y filas es el soporte de todos los otros software de procesamiento de información. Y es la más utilizada, la que está gratis, para ir registrando y generando las bases de datos. Entonces, uno lo que siempre tiene que considerar al momento de registrar la información es el folio. Es sumamente importante identificar los casos. Si yo tengo, o en algunas tiendas, si se han fijado, los productos tienen un código, es entre comillas, es el folio,
del producto, el cual si yo tengo alguna duda de qué producto, voy al código del producto y sé qué producto en específico estoy hablando, y todo ingreso de datos, todo caso tiene que ser registrado y enumerado. Tiene que tener un dígito identificador. Otro consejo, que la primera fila siempre sea el nombre de las variables. Y aquí hay un elemento importante y una distinción más estadística con respecto al concepto de variable y constante. Primero, antes de hablar de variable, deberíamos definir qué es la variabilidad. Y la variabilidad es la diferencia entre dos o más casos. Por ejemplo, si yo tengo 28 años y alguien tiene 30 años, existe una diferencia de 2. Hay una variabilidad. Cuando esa diferencia es igual a 0, estamos hablando de una constante, de que no hay cambio, no hay variabilidad. Entonces no podríamos hablar de una variable. Si yo sé que todos los días tengo un solo trabajador, ¿para qué voy a registrar la información de un solo trabajador si sé que siempre va a ser el mismo sujeto? Ahí no hay una variable, no hay una variabilidad, sino se transforma en una constante. Entonces, por lo general, estos casos de registro de información suelen ser mucho más útiles cuando la cantidad de información es mucho más abrumadora que pocos trabajadores, 1, 2, 3. ¿Ya? Otro elemento importante para hacer una base de datos eficaz y eficiente es no mezclar letras con números. Esto es sumamente importante. Y es uno de los errores que se cometen muchas veces cuando se registra, por ejemplo, la edad. Colocan 30 años y colocan la palabra años. No se mezcla nombre con número, porque si yo quisiese después sacar un promedio de edad, o si yo quisiese sacar un promedio de ingreso y el número de ventas que yo voy ingresando lo coloco con punto en vez de coma, va a decir su base de datos tiene texto y yo no puedo hacer análisis estadístico con el texto porque no tiene sentido. Un punto dividido en una A puede que en álgebra tenga sentido, pero en este caso no lo tiene mucho. Entonces, no mezclar letras con números. De igual forma, cuando uno registra el root, uno registra el root 11.733.444-0. ¿Ya? Resulta que el guión también genera complicaciones al momento de generar de identificación del individuo, por lo cual el dígito verificador debería estar aparte, como número y no como guión 0, sino como solamente 0. Y esto nos lleva a otro elemento sumamente relevante, que es la homogeneidad en el ingreso de las variables. Yo no puedo ingresar 23 años, 2 y 3. No puedo ingresar 23 años escribiendo en palabras. No puedo ingresar 23, 2 y 3 años. Algo que se pide para una rápida gestión de la información y la base de datos es homogeneizar y que sea lo más parsimonioso posible. Cuando me refiero a parsimonioso, quiero decir lo más sencillo posible. ¿Ya? Entonces, lo más recomendable siempre es ingresar el número y que sea solamente una línea, no mezclar letras con números como decíamos en el punto anterior. Algo también que se genera mucho es los errores de ingreso de información. A veces las personas están ingresando, no sé, pongamos que tengo una plantilla de trabajadores y tenemos la ciudad de residencia de los trabajadores y alguien coloca Angol, otro Temuco, para las casas, etc.
Ya resulta que Angol tiene 5 letras, más posibilidad de equivocarme en una letra. Entonces, si yo ingreso Angol y me equivoco en una letra, la base de datos va a reconocer que son dos casos distintos, siendo que nos estamos refiriendo a la misma ciudad. Por lo cual, para evitar el error en la digitación y para evitar pérdida de tiempo, es necesario asignar códigos a las variables. Yo coloco que entonces Angol va a ser el número 1, coloco solamente 1. Se fijan, en vez de 5 letras, ya disminuí a un solo tipeo. Entonces, lo cual, si yo me doy cuenta que tengo 10, si me di cuenta que tengo una serie de ciudades y coloco 11, y tengo 10 ciudades, me doy cuenta enseguida que ese 11 fue porque tipié mal y puse 2 veces el 1, ¿ya? Y otro elemento sumamente importante y que hace alusión a asignar códigos a las variables es verificar los errores de ingreso. Procurando la homogeneidad del ingreso de las variables, uno debería encontrarse que cada variable tiene solamente su opción de respuesta. No hay dos formas de ingresar a Angol, no hay dos formas de ingresar a Temuco, no hay 2 o 3 formas de ingresar a la edad, sino solamente una edad. Entonces, si yo quiero realizar un filtro y coloco Angol, me van a hacer todas las personas efectivamente que son de Angol, de Temuco, de para la casa, dependiendo del filtro que haga, y no voy a dejar casos excluidos. ¿Ya? Entonces, ahora llegamos al grueso de esta conferencia, que es, ¿y cómo proceso los datos? Ya sé cómo ingresarlos, ya me contaste sobre eso. Pero ahora creo que es el momento de analizar los datos. Aquí hay unas recomendaciones. Primeramente, como el análisis de datos es el medio y no es el fin, primero hay que preguntarse, ¿para qué lo deseo? ¿Para qué deseo esta información? ¿Qué deseo sacar con este análisis? Segundo, ¿para quién es la información? ¿A quién le deseo presentar la información? Esta información se la voy a presentar a los consumidores, que lo más probable es que no sepan de análisis de datos. Se la voy a presentar de una forma compleja o no compleja. Si tal vez es para un grupo de profesionales, se la puedo presentar de forma más compleja, con mayores cifras. Entonces, preguntarse, ¿quién va a leer esta información? Segundo, ¿cuáles son las características de mis datos? Y esto vamos a entrar más en detalle, que son aspectos mucho más estadísticos, a considerar las características propias de los datos. ¿En qué software voy a procesar los datos? Eso es sumamente importante, porque software distintos arrojan datos distintos, y eso está totalmente comprobado así. ¿Cómo voy a reportar los datos? Eso también es otro aspecto a considerar. Va a ser en formato papel, va a ser en formato audiovisual, y eso nos lleva a la sexta interrogante: ¿cuáles son los medios en que voy a difundir mis datos? Tal vez tengo una empresa que la publicito por Instagram, y cómo voy a mandar una tabla de frecuencia en Instagram, como historia tal vez, siendo de que la información es mucho más rápida y se tiene que procesar de manera mucho más sencilla. Entonces, el medio de difusión, de compartimiento de los datos tiene que ser claro al momento de analizar la información. Entonces, quiero hacer un zoom en las características de mis datos. Y tenemos 3 tipos de estadística: la estadística descriptiva, análisis exploratorio de datos y la inferencial. Y cada una responde a lógicas distintas y aspiraciones distintas. La estadística descriptiva busca resumir un conjunto de datos de manera univariante, es decir, yo no voy a relacionar las variables entre sí. Si yo quiero conocer, resumir la edad de todos mis trabajadores, o quiero resumir el promedio, que es una medida descriptiva, un estadígrafo descriptivo, no voy a vincularlo necesariamente con el área comercial, sino voy a ver cuánto gané en el mes, por dar un ejemplo. Por eso no establece relaciones de causalidad. El análisis exploratorio de datos es un caso particular porque tiene aspiraciones de vincular variables, pero resulta que recurre a la estadística
descriptiva a los estadígrafos de la estadística descriptiva, por lo cual en teoría no puede plantear relaciones, porque la técnica, el estadígrafo no se lo permite, pero sí en su conjunto, a raíz de varios análisis, busca identificar patrones de comportamiento en los datos. Por ejemplo, sacándole un promedio a la edad pensemos en el área de marketing, a un promedio de edad de las personas que compraron mi producto, un promedio de hora a que van a comprar mi producto, tal vez un rango del producto que compraron, y tal vez yo puedo ver que son personas que están trabajando y que van después de las 5 de la tarde, entonces, son personas que su estado laboral no les permite ir en otro horario, o tal vez si están comprando en la mañana, yo puedo asociar que es una persona que trabaja de tarde o no trabaja, entonces tal vez ahí puedo bajar un poco y lanzar ofertas para que esas personas compren mis productos, por ejemplo. Y el análisis inferencial busca establecer, y esa es su finalidad, relaciones de causalidad o predicciones de manera bivariante o univariante. Bivariante me refiero a relación entre dos variables y multivariante entre más de dos. ¿Ya? A raíz de esto, existen distintas técnicas de análisis estadísticos y cada una tiene una finalidad distinta. Y aquí hago un pequeño resumen para la opción paramétrica del análisis. Describir tal estadística descriptiva. Tendencia central, dispersión, forma y posición, tabla de contingencia, aquí hablamos de asimetría, kurtosis, media, moda, la moda que es el número que más se repite, entonces ya se entenderá de dónde sale el concepto de moda. Comparar, de repente yo quiero comparar mis ingresos de un periodo de tiempo con otro periodo de tiempo. Y quiero ver si esa diferencia es estadísticamente significativa. Puedo basarme en la estadística descriptiva a través de gráficos de barra, porcentajes, o puedo hacer TED-Student, ANOVA, ANCOVA, MANOVA, que son análisis inferenciales, que comparan dos o tres o más muestras, el caso de la ANOVA, ANCOVA y MANOVA. Si mi finalidad es relacionar y explicar, por ejemplo, yo quiero explicar por qué sube el pan, por dar un ejemplo, yo puedo establecer correlaciones, que son asociaciones, pero sin establecer una relación de causalidad, porque, por ejemplo, se puede dar una correlación sumamente alta, eso quiere decir que están muy vinculadas, y eso es así, si se han sacado análisis entre el consumo de Coca-Cola y la cantidad de aviones que se estrellan. Entonces, las correlaciones tienen esta particularidad de que puede ser significativa, pueden ser alta, pero a veces pueden que no tengan lógica. Entonces, con las correlaciones es una primera aproximación, por eso vincula, no es tajante, es un primer acercamiento a establecer relación entre las variables, pero ya para ver relaciones de causalidad, tenemos la regresión multivariante, tenemos la regresión logística, por ejemplo. Si queremos ver otro tipo de análisis mucho más complejo, puede ser análisis de sendero o ecuaciones estructurales. Y finalmente, el análisis mucho más predictivo siguen siendo las regresiones. Por ejemplo, yo puedo obtener en la regresión una ecuación que dice si se dan tales condiciones, lo más probable es que se dé tal resultado. O también series temporales, que es lo que se están ocupando ahora, que es una extensión de la regresión y que se basa precisamente en el análisis de regresión para, por ejemplo, predecir sin tener los datos, sino con los datos de ahora, qué va a pasar en el futuro, por ejemplo, con el aumento de casos de COVID. Eso es análisis de series temporales. ¿Ya? Y aquí les presento, de manera general, una serie de softwares para el análisis de datos.
Y aquí tenemos el nombre con su monito, pues de una forma. Como de repente uno lo conoce visualmente y no conoce el nombre. Y el más famoso de todos es SPSS. SPSS es un programa pagado, pero es totalmente amigable. No hay que estar ingresando códigos, así como los informáticos. Es muy amigable y tiene la mayor cantidad de, no la mayor cantidad de análisis, porque eso lo tiene otros programas, pero como lo más utilizado, lo más frecuentes. Tiene ciertas desventajas en la validación de cuestionarios en otro tipo de análisis estadístico que puede ser análisis factorial confirmatorio, exploratorio. Ahí tiene su punto débil, no tiene, hay que ver extensiones. El segundo es Stata, que también es de pago, pero a diferencia de SPSS, trabaja con códigos. Entonces suele ser mucho más complejo, pero permite una gama mucho más grande de análisis de datos. Después tenemos R, que R trabaja con libros de códigos en formato TXT y es puro código, es gratis y esa es la gracia que tiene, es gratis y también en cuanto al procesamiento de la información es sumamente potente. Tiene mucho más análisis, por ejemplo, que SPSS. Después está un programa gratis también, y que cumple tiene la característica de ser gratis y también ser muy amigable y flexible, que es JABS, que fue, ustedes ingresan, colocan JABS en Google, pueden descargar el programa de análisis de datos y acepta base de datos en SPSS, en JABS, en TXT, en la versión CVS de Excel, y es sumamente amigable, donde los análisis ya vienen más o menos predeterminados, pero si uno desea un análisis más complejo, lo puede realizar. Tiene una clara ventaja con respecto a SPSS, el análisis factorial, pero no posee análisis de ecuaciones estructurales o de sendero. ¿Ya? Después tenemos los dos últimos, que Emplas es muy similar a R, se trabaja con códigos y acepta, es gratis y acepta programas, bases de datos, que diga, en formato TXT y .dat. Ofrece una enorme gama de análisis de datos, desde análisis descriptivo hasta ecuaciones estructurales. Entonces, sumamente útil. Y finalmente tenemos esta Graphics, que tiene una versión gratuita de prueba, pero sigue siendo pagado, pero de igual forma es amigable. No se suele utilizar mucho, pero es una opción interesante. ¿Ya? Finalmente llegamos a la última parte de la conferencia. No, la idea no es hacerla muy larga y que podamos debatir. Es relacionado al reporte de datos. ¿Qué debo considerar al momento de reportar los datos? Se deben considerar varios elementos y muchos están ya planteados al momento de procesar la información, como el tema que hay que pensar: ¿a quién va a dirigir los datos? ¿Bajo qué medios los voy a distribuir? Y de la parte anterior, para no repetir la información, se crearon dos, que es la interpretación de datos y la parsimonia. La interpretación de datos, por lo general, se hace a dos niveles. Un nivel mucho más estadístico. Existe una relación estadísticamente significativa, se aprueba o se rechaza la hipótesis, etcétera. Y una parte mucho más interpretativa de qué quiere decir y qué decisiones me permite tomar esa información. Y tiene que ser, al momento de reportar los datos, de manera parsimonia, que tiene que ser sumamente sencillo, clara, al hueso, al grano. Entonces, si de repente alguien se está dando mucha vuelta, ustedes pueden decir, tiene que ser más parsimonio. Estos son conceptos que de repente se viralizan y que después
lo deja de ocupar la comunidad científica, como el concepto de falacia, que antes hay papers sumamente respetables e importantes, como las 4 falacias de la transformación chilena, de Martínez. Ya no se ocupa ese término, se popularizó, y parsimonia es un término que expresa precisamente la sencillez. Bueno, eso. Un gusto. Sé que ha sido rápido, que hay varios elementos que podemos ir profundizando ahora en la conversación. Si de repente alguien tiene alguna duda, necesita bibliografía al respecto, aquí dejo mi correo para que me puedan escribir. Yo alegremente les contestaré. Eso, muchas gracias. Ahora, preguntas. ¿Para qué sirve a la empresa registrar esos datos? Ya es una pregunta sumamente interesante y creo que lo hablábamos dentro de la conferencia, que precisamente el registro de información es una actividad que se realiza muchas veces de manera automática. De manera automática no me refiero a que los datos se registren de manera automática, sino que todas las instituciones tienen protocolos de registro de información, pero la finalidad, sin duda, de esto por qué registrar la información es que la información, el registro de información, el análisis de información es un medio para la toma de decisiones. Yo, ¿cómo pretendo expandir o vender si no sé cuál es mi población? ¿Cómo voy a controlar, por ejemplo, mis ingresos, egresos, si no tengo un registro de esa información? Entonces, tal vez yo puedo, si veo que en tales periodos de tiempo existe más venta de un producto o venta de otro producto, me permite sin duda tomar una decisión para lanzar alguna oferta, etcétera, ver cómo se distribuye, por ejemplo, por estaciones del año. Entonces, esa es simplemente información. Cuando ustedes les piden el RUT en el supermercado, eso es lo que hacen las instituciones. Ver comportamiento del consumidor con el RUT. Si ustedes no son extranjeros o no los ingresaron años después de que nacieron en el registro civil, se puede establecer ciertos rangos de edades, tal vez no se exacta, pero se puede establecer ciertos rangos de edades y qué está comprando cada sector de la población. Ustedes si entran a un supermercado se van a encontrar, por ejemplo, que hay un trabajo de análisis de datos de comportamiento del consumidor y eso determina cómo se organiza la distribución de productos en el supermercado, en las tiendas. ¿Por qué creen que el primer piso en Falabella hace alusión a ropa femenina? Es todo un trabajo de inteligencia, de procesamiento de información para la toma de decisiones. ¿Por qué es importante como profesional saber manejar datos? Yo creo que se relaciona mucho a la pregunta anterior de la finalidad del análisis de datos y en una sociedad totalmente cambiante, el profesional que se va a distinguir es aquel que pueda dar respuestas más certeras a los problemas y esas respuestas certeras como profesionales solamente las pueden tomar con información. Y esto es lo que separa el sentido común del ámbito mucho más científico, por decirlo de alguna forma. Si yo le digo a mi mamá qué campaña publicitaria puedo realizar, puede que ella me dé una respuesta del sentido común. Ustedes como profesionales no pueden dar una respuesta desde el sentido común, sino con evidencia, como datos, de aquel profesional que se vaya a distinguir en las soluciones que va dando, aquel profesional que maneje y procese información y pueda interpretar dicha información. La tercera pregunta dice, no sé usar software estadísticos.
al respecto, Excel es importante manejarlo como alternativa, sin duda alguna. Excel entrega excelentes herramientas como las tablas dinámicas, por ejemplo. Tú puedes hacer gráficos y la matriz de Excel es una matriz que funciona para casi todos los procesadores de datos, que es la lógica de filas, columnas y celdas. De igual forma, Excel tiene una extensión de XLSTAR, que es una extensión pagada, que permite hacer análisis mucho más complejos. Pero para ámbito, que eso muchas veces se ocupa para ámbito más académico, para hacer publicaciones, investigaciones, pero para el ámbito tal vez más cotidiano, saber manejar tablas dinámicas es una excelente opción para al menos poder estimar ciertos parámetros de la información. Pregunta 4. No sé nada de Excel. ¿Qué me recomiendas para comenzar a complementar mi competencia en mi formación profesional? Yo creo que eso es lo primero que tú tienes que saber, sin duda alguna, es quitarle el miedo a Excel, porque Microsoft Word tiene ahí cierta monopolio, hegemonía, por decirlo de alguna forma, y que es tan así que hasta los programas ya tienen instalado la lectura de información en Excel. Entonces, Excel es sumamente sencillo. Se ve complejo porque uno no conoce las lógicas que hay detrás del Excel, pero al saber que tú ya tienes que ingresar en las filas el nombre de las variables y para abajo los casos, el registro de información se hace sumamente sencillo. Y Excel tiene arriba un panel de control que tú muchas veces les pides que hagan ciertos elementos y lo hace, como la plantilla dinámica, los filtros, las funciones condicionantes que permite, si tú dices, quiero que me marquen en rojo todos aquellos datos que son menores a tal cifra, y en esa tú puedes ver aquellos menores a cierta cantidad de ingresos, tú podrías identificar ciertos datos. Entonces yo creo que por más miedo que le tengan a Excel, tienen que meter mano a Excel, intentar de aprender, y al menos un nivel básico como la generación de base de datos no debería ser algo tan complejo. Pregunta 5. ¿Cuántos tipos de matrices de información existen? ¿Cuántos tipos? No lo sé sinceramente. Siendo muy sincero, no lo sé. Hasta el momento yo siempre he manejado matrices muy similares a Excel. Sé que hay una que es mucho más como en ámbitos de programación, como puede ser Access, que tú vas ahí uniendo categorías, pero de igual forma tiene la misma lógica de filas y columnas. Al menos así en el plano bidimensional de cómo se organiza la información. A ver si hay alguna otra pregunta. Entonces, pregunta 6. Entonces, ¿puedo entender que saber analizar los datos de manera cuantitativa o cualitativa me permitirá tomar mejores decisiones? Al respecto, ¿cuáles son las bases para saber cuáles son los datos de utilidad para dichos análisis? Es decir, debe establecerse objetivos. Los objetivos que establezcan para los análisis que tú debes realizar, y por eso, si se acuerdan, yo distribuía según como finalidad tipos de análisis estadísticos, cuantitativos, porque vamos a presumir que la gran mayoría de datos que se manejan en la empresa suelen ser más cuantitativos. Si desean después y si le escriben al director de carrera, podemos hacer una conferencia sobre análisis de datos cualitativos y también ningún problema, y es otro mundo sumamente interesante. Pero sin duda los objetivos que tú te plantees van a ser aquellos que van a determinar el procesamiento de la información, porque el procesamiento del análisis estadístico es una herramienta. Dependiendo de la comida que tú quieras hacer,
por decirlo de alguna forma, es el cuchillo, es el utensilio que tú vas a utilizar. Entonces, dependiendo de los objetivos que tú te propongas como profesional, o que la misma empresa, que por lo general son la empresa, a uno ya le dan los objetivos, quiero ver si hubo diferencia de ganancia entre este trimestre y el otro trimestre. Ya el objetivo te lo dan muchas veces las organizaciones, va a ser el análisis estadístico que tú vas a requerir, ¿sí? Pregunta 7. En resumen, ¿cuáles son los pasos para establecer un correcto análisis para toma de decisiones para una empresa? Lo pregunto a nivel general. Ya, los pasos, lo primero es plantearse los objetivos. Bueno, es que hay pasos que se van dando de manera paralela. El registro de información, la creación de base de datos, muchas veces es un acto mecánico que se hace como control, por ejemplo, como gestión. ¿A qué hora entran los trabajadores? ¿A qué hora salen? ¿Cuántas horas extra trabajó tal persona en el mes? Es información que se está registrando. Entonces, si hablamos en acciones, muchas veces la acción primordial o inicial es el registro de información en una base de datos. Pero en el proceso de información, si tú te planteas el proceso de análisis de datos, primeramente está plantearte la finalidad, de ahí la creación de la base de datos, de ahí la selección de la técnica y análisis estadísticos, y de ahí la generación del reporte. Pero como les comentaba, a veces el registro de la base de datos es un acto mecánico que se va estableciendo en la gestión de la información como acción, puede que se haga antes que el propio análisis o que plantearte un objetivo. Es muy común que de repente en el ámbito profesional a uno le digan, ¿sabes qué? Aquí hay una base de datos, ve qué información puedes sacar. Y eso por lo general no se debería hacer. Uno debería registrar la información con una finalidad, si no, ¿para qué la estamos registrando? Pregunta 8. Soy estudiante de primer año. ¿Qué me recomiendas para empezar en el mundo de estadística y análisis de datos? Lo que te recomiendo primero es la lectura de muchos reportes. La lectura de muchos reportes a nivel gubernamental, institucional, instituciones públicas, no públicas, te va a presentar por lo general la información más sencilla y parsimoniosa de datos, por lo cual tú ya puedes observar para qué se está utilizando qué técnicas y cómo están redactando, interpretando dichas. Después, yo sin duda recomendaría que iniciasen por la estadística descriptiva, que ahí no hay hipótesis, porque no hay vinculación de variables, por lo general no hay hipótesis estadísticas, si esto es significativo o no es significativo, no hay esas hipótesis. Entonces, que empiezas a comprender la representación gráfica, gráficos de barra, gráficos de torta, tener claro que todos los gráficos parten de cero, si no te puede pasar como el gráfico de piña en tolerancia cero, que es un gráfico que fue muy mediático. Ahora también anda dando vuelta un gráfico que presentaron en las noticias, donde estaba la barra de 300 casos, y la barra decía 304, pero estaba por aquí abajo, entonces uno dice, ¿qué está pasando con ese análisis de datos? Y después ya te plantearía que cuando manejes la estadística descriptiva, la moda, mediana, tendencia central, dispersión, pases a los estadísticos de forma, como la kurtosis y asimetría, porque eso te va a dar el pie después para la inferencia estadística a través de la distribución normal, si los datos son paramétricos o no paramétricos. Y después ahí ya te metes en todo el mundo de la estadística inferencial, prueba de hipótesis, ANOVA, ANCOVA, TERStudent. Si quieres validar cuestionario, hay todo un tema de análisis factorial, pero eso es mucho más complejo. Te recomiendo leer reportes, después empezar con estadística descriptiva, y de la estadística descriptiva pasar a lo estadístico de forma, y después largarte con inferencial y con análisis bivariante y multivariante.
9. ¿Consideras tú que saber los temas tratados en esta conferencia generan un valor agregado como profesional? Sin duda alguna. Le comento como mi experiencia personal. Yo salí de sociología y en sociología en ese momento no estaba muy armado el tema de la estadística. Entonces, pero cuando salí del mundo profesional me di cuenta de que en el mundo profesional se genera una imagen de uno y a raíz de la imagen de profesional que se generan de uno, sin conocerme, sino ya esta persona es ingeniero, ya debe ser bueno para la matemática, esta persona es diseñador, ya tiene que saber manualidades. Entonces, a veces las profesiones tienen etiquetas. Entonces, yo salí con la etiqueta de ser sociólogo, ser bueno para la estadística. Y no era muy bueno. Entonces, tomé el diplomado de estadística en la Universidad de Valdivia, en la Universidad Austral, que diga, y sin duda ahí hubo un cambio sustantivo en mi calidad como profesional y podía acoplar las expectativas que la empresa tenían de mí. Entonces, sin duda, al menos para mí, en lo personal, saber estadística ha hecho y ha marcado un antes y un después como profesional. Sin duda alguna. Pregunta 10. Para analizar datos de opinión o preguntas abiertas, ¿qué recomendaría hacer o qué sistema programa utilizar para que los datos interpretativos o cualitativos pudiésemos llevarlos a un dato cuantitativo? Ese es todo un mundo, todo un tema de discusión que todavía no se zanja hasta hoy día. En el ámbito cualitativo, la finalidad del dato cualitativo es la interpretación y es la subjetividad. Y la finalidad nunca ha sido la generalización. Y lo cuantitativo pretende generalidad. Entonces, algunos te dirían, ¿para qué pretendes llevar lo cualitativo a lo cuantitativo si no es la finalidad? Pero han habido análisis estadísticos a través de lo que se llama tablas de contingencia y correspondencia simple o correspondencia múltiple que establecen un plano cartesiano cómo se van agrupando las categorías. Entonces tú te puedes encontrar tal vez, volvamos a marketing, tal vez como mucho más aplicable, te puedes encontrar dentro del plano cartesiano que se encuentran juntos las personas de 20 años y los que compran ropa deportiva. Tú puedes encontrar, o los que les gusta la ropa deportiva, aquellos que se sienten más contentos comprando ciertos productos más del hogar y personas de años. Entonces, se puede llevar en estricto rigor lo cualitativo a lo cuantitativo a través de estas tablas de contingencia que muchas veces va entre el sí y el no y después se va asignando códigos 0, 1 y llevarlo a un plano cartesiano con correspondencia múltiple, correspondencia simple. ¿Sí? También hay harta bibliografía de eso y por lo general en ciencias sociales se ha empezado a ocupar harto precisamente eso, para representar lo cualitativo en un ámbito más cuantitativo. ¿Y qué software? Por lo general, lo cualitativo tienes que procesarlo sí o sí en un programa cualitativo y hay uno que se basa en teoría fundamental, que es el Atlas T, o puedes ver algo mucho más etnográfico o vivo, que también análisis de datos cualitativos. De ahí después lo que tú puedes hacer es sacar una frecuencia interpretativa, pero aquí considera que el punto de vista del investigador es sumamente importante, porque ahora vas a ser tú el que va a interpretar la interpretación que la persona hizo de la pregunta. Entonces, igual el traspaso de información puede traer mucho más error, porque hay muchas más subjetividades puestas ahí. Y después llevarlo a programas como SPSS. SPSS tiene análisis de correspondencia múltiple, correspondencia simple, tabla de contingencia, para procesar un dato más cualitativo. Pregunta 11, y con este estamos finalizando. ¿De qué manera se puede detectar dentro de uno o varios informes que la información entregada no es fidedigna? Muy buena pregunta a la persona que se le ocurrió esto. Primeramente, la información, si no es fidedigna, y por eso, si se fijan, cuando yo presenté los datos, puse INE, entonces lo primero es la fuente, de dónde provienen esos datos.
Y después uno tiene que verificarse siempre los aspectos metodológicos de cómo se recolectaron esos datos. Si esos datos se recolectaron como se recolectó el censo, por ejemplo, eso le quita cierta validez, pero si existe un proceso tal vez de muestreo, un proceso donde el cuestionario fue bien hecho, donde el cuestionario pasó por proceso de validación y se reporta los procesos de validación de ese cuestionario, si se hicieron pretest, por ejemplo, todo eso te va indicando y te permite olfatear si cumplieron con criterios de calidad. Si no reportan, por ejemplo, que hicieron pretest, no reportan el aspecto metodológico, ni qué población, ni cómo se tomaron los datos, eso, independiente de la fuente que sea, debe generar enseguida cierto ruido. ¿Ya? Bueno, muchas gracias y no sé si el director de carreras da la despedida. Agradecer, Felipe, por la oportunidad de estar presente el día de hoy, por dar la importancia, ¿cierto?, del análisis de datos, de la estadística dentro de la administración de empresas. Gracias también a los participantes. Vamos a quedar atentos, ¿cierto?, a nuevas sugerencias que han salido acá, buenos temas, buenas consultas, de hecho, muchas consultas, Felipe. Yo creo que ha sido la conferencia con mayor número de preguntas asociadas. Es un tema totalmente desconocido, ¿cierto? Es un tema en donde uno es temeroso, donde de cierta forma este desconocimiento te genera un temor de entrar al tema estadístico y al análisis de datos, pero como tú bien lo planteaste, Felipe, es una alternativa de fortalecerte como profesional, como generar un valor agregado para ti, ¿cierto?, como profesional, y de cierta forma poner a la disposición de la empresa. Así que muy agradecido, Felipe, muchas gracias a todos los participantes. Se quedan actividades todavía del ciclo de conferencia que se vienen este mes, y lógicamente, Felipe, te vamos a estar molestando probablemente para una nueva oportunidad, para una actividad práctica. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a Ingrid, también Balmaceda desde Santiago, que nos apoya con la coordinación de esta actividad, ¿cierto?, de la Escuela de Administración y Negocios de IP Chile. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches a todos.